Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y les doy la más cordial bienvenida a este 19 de abril, miércoles 19 de abril del 2023, porque ya saben que nunca dejamos de aprender. Gracias de verdad por su sintonía y hoy vamos a abordar el día de hoy, vamos a abordar un tema que a lo mejor no les gustará a muchos, pero que es algo que debemos de tener en cuenta y ponerle atención, que la secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, Sofía Leticia, la van a llamar a comparecer ante los diputados. Y esto, aunque nos suene a noticias de política, que ya saben que muchas veces no nos gustan, no las queremos ver, sí es importante que estemos pendientes de qué es lo que pasa. ¿Por qué se le llama a comparecer a un secretario? Bueno, el gobierno tiene la estructura de que tienen que ser los funcionarios auditados, revisados y dar cuentas a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que son quienes tienen la representatividad de la mayoría de los ciudadanos, que son los que están vigilando, tienen la función de estar revisando que quien está a cargo de cada una de las dependencias, pues finalmente esté llevando bien sus funciones. Y con todo el tema que hemos venido arrastrando en la cuestión educativa de la pandemia, las clases en línea, el regreso a clases, la seguridad, en fin, todo esto que han sido años difíciles, hay que ser honestos que han sido años difíciles para el contexto educativo en todos los niveles, pero sobre todo en la educación básica, lo que es el kinder, lo que es las primarias, secundarias, también media superior, incluso universitarios, pues hemos estado como más enfocados en cómo serían las clases, los contenidos, las tareas y todo esto que ha sido lo cotidiano estos últimos años, pero hemos perdido de vista otras cosas. Entonces, al regresar a las aulas, pues comenzamos a darnos cuenta de que los planteles educativos fueron vandalizados, que estuvieron en el abandono, que han sido saqueados, que no hay condiciones para que los niños regresaran a tomar sus clases como era habitual en sus instalaciones, y la Secretaría de Educación del Estado, entre las obligaciones que tiene, pues es precisamente la de mantener en buen estado los planteles educativos, y para esto tienen un departamento que es el de recursos materiales. Recursos materiales es quien se encarga de que las escuelas estén pintadas, cuenten con sus servicios, la luz y todo esto, ¿no? Todos los servicios básicos que tiene que tener un plantel, que es que tenga pues agua y tenga luz y tengan los insumos adecuados para que los educados puedan recibir sus clases en mejores condiciones. Esto quiere decir pizarrones, mesabancos, todo lo que es la infraestructura material dentro de los planteles. Entonces, esta es una obligación de la Secretaría de Educación Pública y obviamente es una de las funciones que tiene la que ostenta el cargo de Secretaria de Educación de Nuevo León, que es Sofía Leticia. Y se enfrenta a un problema grave porque si de por sí, estando en uso las instalaciones educativas son producto de robos en las vacaciones, se llevan el cable, se llevan las computadoras, se llevan los materiales que muchas veces también en conjunto con la Asociación de Padres de Familia pues se van haciendo de materiales que sirven para tener mejores condiciones en las clases. Pues imagínense quedando
estábamos todos encerrados y por lo tanto los planteles estuvieron cerrados y que fueron lamentablemente presa de la delincuencia. Entonces regresamos a una asistencia escolar, volvemos a un ciclo escolar ya de manera presencial y se enfrenta la Secretaría a que parece que hay muchos planteles que no están en óptimas condiciones o que incluso ni siquiera se puede impartir clases en ello. Entonces, pues están llamando a esta secretaria Sofía Leticia, pues que explique ante los diputados qué seguimiento se le ha estado dando a estos planteles. Hay unos planteles muy específicos con problemáticas severas y también porque quieren saber por qué desaparecieron las unidades de asesoría psicopedagógica que tienen como objetivo pues brindar los servicios de asesoría psicológica con enfoque preventivo en las escuelas, a los maestros, a los padres de familia, al alumnado de educación básica, los que tienen dificultades de aprendizaje, que pueden tener trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, de conducta, de comunicación y pues otros tipos de comportamientos. Las unidades de asesoría psicopedagógica UAPS son un área de la Secretaría de Educación Estatal que brinda servicios de asesoría con enfoque preventivo y o remedial a maestros, padres de familia y alumnos de educación básica que presentan problemas de aprendizaje, emocionales, de conducta e incluso situaciones de riesgo, informa Mayra Fernández Almaguer, titular de la coordinación. Somos un servicio gratuito de la Secretaría de Educación que brinda el apoyo psicopedagógico a alumnos sin discapacidad que requieren alguna situación emocional, de aprendizaje, de conducta y alguna situación de riesgo. En el área de comunicación la mayoría de los alumnos que atendemos son de preescolar y los primeros grados de primaria y se les apoya a los alumnos en lo que es su proceso de lenguaje. Algún problema que ellos tienen en cuanto al proceso fonológico. Vemos el área de pedagogía donde a los niños se les da el proceso maduracional. No vemos precisamente la cuestión académica, sino en qué etapa el niño se queda y no puede lograr el aprendizaje que corresponde. También vemos pláticas con padres para orientarlos en el sentido de cómo trabajar en casa las conductas que van presentando sus hijos y cómo apoyar a los maestros en las escuelas. 150 especialistas entre psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y maestros de base atienden a la comunidad educativa en las 24 sedes de las UAPS. Fernández Almaguer manifiesta que es a través de los padres de familia y los propios docentes que se detectan las situaciones de riesgo en los estudiantes. Estamos en contacto directo con las escuelas, con las unidades regionales, se presentan situaciones directas, la unidad regional nos solicita el apoyo a la UAP más cercana que se encuentre en la región. Entonces nos piden el apoyo, asiste un equipo a la escuela y brindamos, como te decía, la estrategia de intervención a través de los maestros y a través de los padres de familia. Los maestros tienen información de la UAP, inmediatamente llaman a la UAP o llaman a la coordinación y nos piden una cita. Cuando son unas situaciones de gran urgencia hacemos la cita inmediata o la intervención directa en la escuela para poder nosotros evitar que suceda una situación mayor. A nosotros nos preocupa prevenir y darle las estrategias a los maestros para que ellos mismos detecten en sus alumnos alguna situación que estén presentando. La funcionaria educativa informó que en el año del 2017, 40,000 personas de la comunidad, entre alumnos, maestros y padres de familia, recibieron atención directa o fueron beneficiados en las unidades de atención psicopedagógica. Atención directa en UAP, que es diferente, que era lo que te explicaba hace ratito, atención directa más de 3.500 a 3.600 alumnos directos distribuidos en las 24 UAPs y la coordinación, más la población beneficiada, que te explico que es la población donde nosotros vamos a las escuelas a apoyar a los maestros, a los grupos de alumnos y son alumnos que se benefician con el servicio de UAP, ya sean con talleres, con conferencias, con pláticas o estrategias que brindamos. Somos más de 11,000 a 12,000 alumnos beneficiados durante el ciclo escolar pasado. Igual te comento, beneficiados maestros son alrededor de 5,000 maestros beneficiados y en cuanto a padres de familia, pues más de 20,000 padres de familia beneficiados con el servicio tanto de la forma de atención directa como de la forma de atención beneficiada que vamos a dar a los planteles. ¿Por qué preocupa esto? Bueno, porque si de por sí existiendo estas unidades
de atención, con las que he de decir he cooperado, he colaborado en varias ocasiones, dando charlas a los psicólogos, al cuerpo de psicólogos, y que ya veíamos que era insuficiente estas unidades, pero por lo menos las unidades existían y había grandes esfuerzos de quienes la integraban y quien la dirigía de atender las problemáticas que tenía el alumnado. Y esto les estoy hablando de antes de la pandemia y antes de que cambiara el gobierno. Ya estaban muy comprometidos y ya funcionaba. No era lo óptimo indiscutiblemente, pero existía una estructura que ya estaba funcionando, ¿no? Lamentablemente, estas unidades de atención, que eran conocidas como PAPS, pues sufrieron como una transformación y viene todo esto de la pandemia, todavía estaban en funciones, incluso les comparto, alcancé a dar una plática precisamente sobre el estrés que se estaba viviendo con esto de la pandemia y cómo manejar la escuela en casa. Y luego de repente se pierde la continuidad porque lamentablemente desaparecen estas unidades de atención psicopedagógica y psicológica. Y obviamente que preocupa porque queda mucha población desatendida. Entiendo que se presentó como un proyecto nuevo con el cual pretenden atender la problemática psicosocial de estos jóvenes, pero no nos queda muy claro en qué consiste, cómo se le va a dar seguimiento y si de por sí ya existiendo estas unidades en los planteles educativos, que a ver, también aclaro que no había un psicólogo en cada escuela, ni mucho menos porque no tenía la secretaría esa plantilla, pero había una contención, había psicólogos que atendían a diferentes planteles, pero ya existía una estructura que estaba atendiendo eso. Después de la pandemia, obviamente las problemáticas de ansiedad, de depresión, de intento de suicidio y otras problemáticas se incrementaron. Y por lo tanto el trabajo también y las necesidades de la población que asiste a las escuelas públicas se hicieron mucho más grandes. Y al ya no existir este departamento, estas unidades de atención, pues creo y veo muy lógico que estén llamando a cuentas para que nosotros como ciudadanos sepamos qué es lo que va a seguir o de qué manera plantean atender estas problemáticas, ¿no? Ha sido ahora en estas semanas, se ha estado hablando mucho de las cifras, de cómo se ha incrementado las problemáticas en salud mental, sobre todo en jóvenes y niños, y es preocupante que la Secretaría de Educación Pública haya desaparecido esto que ya lleva muchos años funcionando y que se esté enfrentando a este tipo de problemáticas también, que es el vandalismo en las escuelas y los recursos para atenderlas. Yo soy Melina González, vamos a un corte y regresando seguimos platicando sobre este tema. Y regresamos, les recuerdo que yo soy Melina González, esto es Plenamente Humanos y hoy estamos hablando de la importancia de estar pendientes de las acciones de la Secretaría de Educación Pública, porque pues nos compete a todos nuestros hijos, a nuestros alumnos, en mi caso en particular, bueno, pues la sinergia que haya existido siempre y que buscamos
que haya con la Secretaría de Educación Pública y en particular con estas unidades de atención psicopedagógica. Me gusta explicar un poco en qué consiste la estructura de la Secretaría de Educación Pública, porque a veces como padres de familia desconocemos cómo funciona. Nada más nos vinculamos a lo que es el plantel, la directora, la mesa directiva, pero no sabemos muy bien cómo funciona todo, y a mí siempre que tengo oportunidad me gusta compartirlo para que sepamos como padres de familia a dónde acudir y qué esperar. Estamos hablando de los planteles públicos, aunque la Secretaría de Educación Pública también regula las instituciones privadas, pero estas unidades de atención psicopedagógica estaban para atender precisamente a los alumnos de las escuelas públicas, porque se entiende que en las escuelas privadas debe de haber un departamento de psicología que es el que atiende las problemáticas de los alumnos. Estas unidades de atención no es que sustituyan la terapia psicológica en sí a los alumnos, sino que este departamento es el que está encargado de ver qué alumnos presentan algún tipo de problemática, ya sea psicoemocional, conductual o como también alguno de aprendizaje, que puede ser el déficit de atención, que puede ser la hiperactividad, que puede ser a lo mejor algún atraso en los procesos, pero esta unidad, este psicólogo, los maestros canalizan a los alumnos que ven que presentan alguna problemática con la psicóloga que estaba encargada de varias escuelas. Insisto, la plantilla no era para que cada plantel cuente con una psicóloga, pero había una psicóloga asignada a diferentes planteles educativos. Los maestros canalizan, esta psicóloga evalúa el caso, ve cuál es la problemática y entonces ya se ve de qué manera darle la asesoría y el seguimiento a este alumno en particular, y se canalizan a otras dependencias dependiendo de que sea el caso, ¿no? Es, digamos, como una primera atención, como una primera contención, pero no directamente que estos psicólogos dieran atención o consulta como es cuando es en un caso en particular, pero ayudaba a visibilizar las problemáticas que habían dentro del alumnado, y también, bueno, pues tenían que pasar reportes en los cuales se veía pues cuántos alumnos presentaban problemáticas, estadísticas que sirven para información interna dentro de la estructura de la secretaría, ¿no? Entonces, sí es una inquietud que ha existido en cuanto a cuál va a ser el seguimiento. Como decía en la primera parte del programa, la Secretaría presentó como un proyecto, pero no ha quedado muy claro cómo funciona, y finalmente lo que debe preocuparnos a todos es qué atención se le está dando a estos alumnos y qué seguimiento se les está dando, porque claro que ellos están dentro de los planteles educativos y las problemáticas siguen, e insisto, los índices de ansiedad, depresión y problemas han surgido después de la pandemia, se han incrementado. Muchos jóvenes regresan con fobia social, con trastornos de alimentación, con trastornos conductuales, o vivieron experiencias muy negativas durante el proceso de la pandemia, pérdidas de familiares cercanos, en fin, es muy diverso. Entonces estos niños están acudiendo a clases y no sabemos si están siendo atendidos, canalizados, o se les está dando este seguimiento. Entonces me parece muy, muy puntual que pues se aclare un poco más este asunto. Ojalá acuda a la comparecencia que tiene y pues
dé una explicación un poco más amplia de qué es lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública y también pues enfrentar este problema de la situación, de la estructura de los planteles educativos, que también pues nos lleva a temas presupuestales. Indiscutiblemente no hay dinero que alcance para mantener al 100% los planteles educativos, pero no hay que perder de vista, e insisto, que como padres de familia debemos de saber que el mantenimiento del plantel educativo le corresponde a la Secretaría de Educación Pública y tiene un departamento específico que se encarga de ello. Obviamente, pues los recursos son limitados, pero habrá que ver cómo están ejerciendo este recurso, sobre todo con el recorte presupuestal que parece que hay en el tema de los dineros en el gobierno. Entonces, como padres de familia debemos de estar atentos y ver cómo se están empleando estos recursos. Insisto, es un tanto complejo, pero existe un departamento y la Sociedad de Padres de Familia ayuda a las mejoras de los planteles. Es una ayuda, pero no le compete a la Sociedad de Padres ni a los directivos el mantenimiento, sobre todo cuando son robos muy grandes, cuando es el cableado, por ejemplo, es muy costoso y básicamente es de lo principal que vandalizan y que la Secretaría pues tiene que reponerlo. También la pintura de los planteles, los muebles sanitarios y todo esto los directivos lo saben y hay como toda una escalera para acceder a ello, ¿no? O sea, hay unos trámites que hay que hacer, se manda a la jefatura de región y la jefatura de región lo manda a recursos materiales y bueno, pues así es como se van rehabilitando los planteles educativos. Sería interesante que nos compartieran cuántos planteles educativos necesitan de rehabilitación y qué presupuesto están ejerciendo en ello, y pues vienen siempre en el periodo vacacional, sufren robos, y esto me trae a la mente también una figura que ya se ha perdido desde hace muchos años en la Secretaría de Educación Pública, que es la figura del conserje. Hace 30 años los conserjes vivían en los planteles educativos. No sé si se acordarán, pero pues a veces tenían una casita y dentro de la misma escuela, y ellos se encargaban del mantenimiento y ellos se encargaban pues de abrir la puerta y ahí vivían, pernoctaban ahí, ¿no? Entonces barrían, hacían limpieza, el jardín, este tipo de cosas, y no sé a quién finalmente y por qué razones decidieron suprimir la figura del conserje, y de ahí comenzaron los robos a los planteles educativos, porque por lo menos pues los vándalos sabían que había alguien ahí que por lo menos avisaba o llamaba a la policía, etcétera. Desaparece la figura del conserje, y le digo, no es algo nuevo, tendrá ya como 30 años, y entonces bueno, pues ahí es donde ya comienzan a despuntarse estos temas de robo y vandalismo a los planteles educativos, porque es penoso ver que hay notas en televisión de que sale la directora diciendo que ya es la quinta vez que lo roban, ¿no? Y como son materiales que se tienen que volver a utilizar, ¿no? Los sistemas de cómputo, a veces los sistemas de audio para las asambleas y este tipo de cosas, esto sí se consigue con el dinero de la Sociedad de Padres de Familia. Entonces pues hay que restituirlo y pues ya otra vez va a haber equipo de sonido para robarse, por citar un ejemplo. Entonces pues hay que estar pendientes de ver qué es lo que pasa en estos temas, tanto el presupuesto que hay para rehabilitar los planteles educativos, sobre todo lo que más preocupa a una servidora es qué atención psicopedagógica
y qué plan van a hacer ahora que ya desaparecieron las unidades de atención psicopedagógica en los planteles educativos de las escuelas públicas del estado de Nuevo León. Estaremos pendientes y por este espacio pues les estaremos contando a ver qué más novedades hay. Y ya para terminar, recuerden que este domingo es el día del libro y también de los derechos de autor, y hay muchas instituciones que están preparando actividades, y entre ellas, por supuesto, pues la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, que en la Biblioteca Central, en la Biblioteca Fray Servando Teresa de Mier, que quienes han ido a la Macroplaza, que creen, ahí está ubicada. Es un edificio bastante amplio y que está ahí, que a veces pasa un poco desapercibido. Bueno, pues este viernes dense una vueltecita si andan por ahí, porque aunque el día se conmemora el domingo 23, bueno, pues parece ser que no van a abrir el domingo, ¿no? Pues no trabajan ese día, y entonces adelantaron la celebración para el viernes, donde van a tener un trueque de libros ahí al aire libre. Van a poner algunas mesas y quienes quieran intercambiar libros pues pueden llevar su libro que ya leyeron y ver qué libro les gusta e intercambiarlo. Así que ya tenemos una actividad más para conmemorar el Día Internacional del Libro, que insisto es el día domingo 23, pero bueno, hay algunas instituciones que como no abren y no trabajan, pues adelantan la fecha, entre ellas la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Nuevo León, que va a tener este intercambio de libros ahí en su Biblioteca Central Fray Servando Teresa de Mier. Y también, ya les había platicado, estén pendientes de las redes de 3 museos, porque también van a obsequiar, ellos sí van a obsequiar libros, y sus acervos siempre son muy interesantes. Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos, y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.